seguimos acá en A las 7 a.m. Vamos a hablar sobre uno de los dilemas que ha acaparado la atención durante los últimos días y tiene que ver con la posibilidad de aplazar las elecciones. Bien saben ustedes que esto ha sido una demanda muy intensa durante los últimos días, pero vamos a ver primero políticamente cuál es el fondo de este asunto y luego las posibilidades legales de su viabilidad. Para hablar de esto nos acompañan esta mañana el licenciado Roberto Alejos, él es del partido Todos, y también el licenciado Oscar Comparini, exconstitucionalista y abogado y notario. Regularmente cuando se ha abordado este tema se parte de la perspectiva jurídica. Yo quisiera partir esta mañana de la perspectiva política y quisiera saber, la demanda por aplazar las elecciones tiene que ver con que los ciudadanos no se sienten, entre otras cosas, representados con los candidatos que están corriendo en esta contienda electoral y no quieren que estas mismas reglas se vuelvan a aplicar, precisamente porque no hay confianza en que quien nos gobierne en los próximos años sea la persona idónea a la luz de todos los casos de corrupción que han habido últimamente. La ley electoral y de partidos políticos parece que no va a ser posible aprobarla en el corto plazo, con lo cual, ¿qué ganamos con aplazar las elecciones? ¿Será que verdaderamente aplazándolas vamos a lograr resolver esta necesidad de fondo? Buenos días, antes que nada, y gracias por la invitación. La ley electoral y de partidos políticos tiene que ser aprobada. No tiene sentido todo lo que está pasando en la calle, toda la protesta, es contra el sistema que no funciona, y si no aprovechamos este momento para reformar la ley electoral y de partidos políticos, no tiene sentido. Se vuelven a ir otros 4 años más. Pero ¿Cuántos es posible, años tenemos? tomando en cuenta los tiempos del Si hay Congreso. voluntad política, el Congreso puede aprobar la ley en un día, lo ha demostrado miles de veces. Aquí lo que sucede es que a los partidos grandes, entre comillas grandes, ¿verdad?, que van primero en las encuestas, no les conviene crear equidad en los demás partidos políticos, y por eso es que se han opuesto siempre a la reforma. Sobre todo el partido que está de turno se va a oponer siempre a una reforma electoral porque usan recursos del Estado, impulsan su candidato presidencial desde el Estado, no hay control de una serie de temas, y este tribunal, que empezó con muy buena intención suspendiendo los partidos políticos, de ahí ya no pasó. Ya no pudo parar al partido de gobierno, el Partido Patriota, que después de 2 suspensiones lo que le tocaba era realmente suspenderlo y no dejar que participara, porque no respetó la ley. No ha podido el Tribunal Supremo Electoral. Yo estoy asustado de lo que sucede en las delegaciones departamentales del Tribunal Supremo Electoral. No controla las asambleas departamentales y municipales. Estamos en manos de gente que tiene años de estar en el tribunal, y que este tribunal llega y es incapaz de controlarlo, y la forma en que se llevan a cabo las asambleas a puerta cerrada o no se llevan y después le sacan la firma, es decir, el sistema político caducó. Pero, licenciado, más allá de la voluntad política, hablemos del proceso, es decir, ayer comentábamos con una magistrada del Tribunal Supremo Electoral justamente que hay 3 procesos en marcha. Uno son las propuestas que está trabajando el Tribunal Supremo Electoral. La otra, las propuestas que están siendo trabajados en la plataforma que fue impulsada por la Universidad de San Carlos. Y la otra, las mesas que están trabajándose en el Congreso de la República. Es decir, una cosa es la voluntad del Congreso y otra, cómo hacemos confluir estos 3 intentos para que verdaderamente esa reforma represente los intereses de todos los grupos interesados y sea legítima. Es decir, también es posible conciliar estos procesos en el corto plazo. ¿Qué piensa? Mire, yo lo primero que diría es que las benditas mesas de discusión las crearon el Patriota y Líder para atrasar el proceso y para que no hayan reformas. Eso es evidente, porque nunca va a lograr poner usted de acuerdo los intereses y las aspiraciones de tal cantidad de representantes de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía Roberto, claro que se puede modificar la ley electoral y de partidos políticos. El Congreso puede hoy sacar el decreto, mañana saca el dictamen la Corte de Constitucionalidad y pasado pues lo publicamos y está vigente. Ahora, ¿a qué vamos? ¿Qué es la reforma que queremos? No hay consenso. Entonces, solo atrasar las elecciones por atrasarlas, si de cualquier manera el 14 de enero hay que cambiar gobierno, no tiene sentido. Yo creo que tiene más sentido
que los partidos como todos, que los partidos más auténticos mantengan la protesta social y que esa protesta se intensifique del 14 en adelante. ¿Por qué? Porque el que llegue va a llegar presionado. El que llegue va a saber que el pueblo ya despertó. Y si se le hace presión, va a tener que hacer las reformas. Pero hacer reformas en un momento de crisis nunca es aconsejable. Porque aplazar, estamos hablando de 2, 3 meses más. Sí, aplazar estamos hablando de regresar a la fecha anterior, noviembre primera vuelta, diciembre la segunda vuelta, pero insisto, no tiene sentido aplazarla si no hay cambios. Claro. Por lo menos el acceso equitativo a los medios de comunicación, todo el tema del origen de los fondos en las campañas de los partidos Pero políticos. volvemos al punto, ¿es posible hacer confluir estos 3 procesos para que luego, porque una cosa es aplazar, digamos, aprobar la ley, pero si de pronto no se esperó a que terminaran las mesas del Congreso de la República, a que terminara de trabajar la plataforma, igualmente la reforma sería cuestionada en su legitimidad? Sí. Las mesas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Oscar, es decir, eso está hecho totalmente a propósito, a cuenta de que este Congreso, que durante 3 años y medio cerró las puertas al diálogo y a la negociación, hoy lo abre. Eso es para entretener nada más y precisamente para que no haya acuerdos. Aquí es la plataforma creada desde la Universidad de San Carlos y lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, que es fácil ponerse de acuerdo, si no hay que hacer la gran reforma electoral. Lo que la gente está pidiendo en la calle es básico, el origen y fiscalización de los fondos de los partidos políticos, que se respete ese techo de campaña que muchos partidos políticos ya lo crearon. Estamos en una campaña totalmente desleal, aunque las reformas ilegítima, que sí atienden a la representatividad no son tan fáciles, porque si se quiere mejorar la representatividad y la legitimidad de las autoridades, la reforma en algunos casos tiene que tocar incluso la Constitución. Por ejemplo, si se hace un nuevo diseño de distritos electorales para que pudiera aplicar, no sé, una distribución más favorable de escaños en el Congreso de la República. Claro, hay probablemente temas que pueden entrar en vigencia ahorita y temas que van a poder entrar hasta la próxima. Pero si no aprovechamos ese fervor que hay en las calles por la reforma, esta coyuntura que hay actualmente, no lo vamos a hacer. Cada 4 años hacemos lo mismo, mantenemos la presión sobre la reforma, le tratamos de entrar a la reforma, se terminan los 4 años y no llegamos, porque el partido de turno, y peor si seguimos con los resultados actuales, no va a querer ni el partido de turno ni el que queda en segundo lugar, que automáticamente se vuelve en primer lugar, van a querer tener ese acceso equitativo a los medios de comunicación, esa fiscalización de los fondos, no uso de colores y logotipos del partido en temas de gobierno, el no poder lanzar a su candidato. Pero igualmente, en el escenario de que en el mes de diciembre pudiéramos tener una nueva legislación electoral, ya no sería retroactiva. Es decir, nos vamos a ir con los mismos candidatos que tenemos, ya el financiamiento ya no se va a poder controlar, es decir, se gastó en campaña electoral lo que los partidos hayan gastado, se inscribieron los candidatos a diputados que la gente no quiere, va a haber reelección de diputados. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿ganamos realmente algo aunque la aplacemos a diciembre? Desde mi punto de vista... En ese sentido, pues que es una de las demandas más... Desde mi punto de vista no ganamos nada si el Tribunal Electoral, como dice Roberto, no hace su labor. Imagínese usted que todos los diputados, incluido Roberto, que no han aprobado el presupuesto durante la ejecución presupuestaria, creo que durante los últimos 12 años. 12 años. Todos son delincuentes. El tribunal podría no inscribirlos. Ahora, ¿qué pasa si no los inscribe? Ese es el otro punto. Nos quedamos sin candidatos. De hecho, y ahora el momento nos quedamos ustedes sin se dan cuenta de representación. que muy pocos están inscritos. Claro. Tantos binomios presidenciales, hay solamente 3 y uno que está en proceso. Sí. Se sabía que iban a participar alrededor de 15, es decir, ¿en dónde están los demás? Candidatos a diputados, tampoco se han inscrito todos los que aparentemente van a participar. Igual Me comentaban también el día de ayer que, por ejemplo, en Ipala únicamente hay un candidato inscrito. Entonces, ¿qué pasaría también en ese escenario en el que los candidatos están esperando a último momento para inscribirse porque no se quieren someter al escrutinio público, Claro. pero van a tener algún problema en la documentación y el registro de ciudadanos les puede decir, mire señor, usted no cumplió con esto, pero como el plazo ya se cerró, van a haber un montón de vacíos en las papeletas? La pregunta es si el Tribunal Electoral tiene la voluntad
para hacer lo que usted está diciendo. Yo no creo que el Tribunal Electoral nos meta en ese riesgo. Ellos saben que no podemos quedarnos sin Congreso. Entonces, lo que van a parar haciendo es inscribir a todos aquellos que no tengan un impedimento indudable. Como por ejemplo, es alguien decir, que no van a tiene finiquito, flexibilizarse pues, en términos sí, de requisitos, pero eso y se van a podría inscribir hacer. pero digamos, ya vemos. Perdón, Sí. una vez que usted presenta su solicitud, ya es cosa de que el tribunal se tarde o no se tarde. Usted la presentó en tiempo, está inscrito. Salvo Pero imagínense, que entonces tenga ahí sí es romper con la normativa legal, porque a unos sí se les pasó por la lupa para ver si cumplían con los requisitos y con el resto, en aras de llenar las papeletas electorales y los vacíos en curules o puestos No, a porque alcaldías, se va a flexibilizar la norma. es que no la van a flexibilizar. Lo único que van a hacer es aplicarla como debe ser, que es lo que no han hecho hasta la fecha. Digamos, yo quiero recalcar el tema porque ahí realmente está el punto. Estamos en manos de un Tribunal Supremo Electoral que, aunque bien intencionado y que en su momento le dimos su apoyo y le seguimos dando el apoyo, no ha tenido la capacidad de hacer que la ley se cumpla. No ha podido parar a los partidos políticos en la campaña anticipada. ¿Qué van a hacer ahora con la demanda contra el partido líder y contra la UNE por un delito electoral que es real y que tiene de 2 a 8 años de prisión? ¿Se van a atrever realmente a darlo? ¿Se van a atrever los tribunales a parar a esos dos candidatos a la presidencia y dejarnos sin los que van en los 2 primeros lugares en las encuestas? Realmente el Tribunal Supremo Electoral permitió una campaña, vuelvo a repetir, es una competencia desleal. Partidos que llevan 3 años haciendo campaña y no los pudieron parar. Candidatos que se retiraron del partido para poder hacer campaña, le echan la culpa a su candidato a alcalde o a diputado de estar rompiendo la ley para no correr ellos con el riesgo. Se pasaron el techo electoral hace muchísimo tiempo y no los han podido parar y no hay manera de que los fiscalicen. Esos partidos ya no podrían ni siquiera gastar un centavo porque ya llegaron al techo. El Tribunal Supremo Electoral, de veras, cuando los entrevistaron en este medio de comunicación la última vez, yo quedé asustado de ver que realmente no puede hacer mayor cosa. Ese día vamos a ver gente comprando votos, metiendo el símbolo y todo, y un tribunal que no va a tener la capacidad de pararlos. Ese es el miedo. A ver qué está opinando nuestro público televidente en las redes sociales con Carolina. ¿Qué opiniones hay sobre este tema? Gracias, Carmen. Este tema está dando muchísimo de qué hablar y tenemos bastante participación por parte de los televidentes. Vamos a leer algunos de los comentarios que se encuentran en Facebook. Iniciamos con Mardo Duque. Sí, y solamente sí se reforma a la ley, se dan reformas a la ley electoral, pero que no participen los mismos diputados a la no reelección de diputados ni alcaldes y que los gobernadores sean electos por el pueblo. Esto ante la pregunta si se deben posponer las elecciones generales 2015. Oscar Roberto Peralta, definitivamente sí. Manuel Silva, esto está de más, el sistema está colapsado. Eliseo Pérez, sí, a menos que se le haga una verdadera reforma a la ley electoral y de partidos políticos y que empiece a funcionar ya. Luis Mérida, totalmente, hasta que no se modifique la ley electoral. Ricardo Manuel Lara nos dice que no se debe de posponer, sino eliminarlas hasta que las reformas, se den las reformas a la ley electoral y que éstas queden bien definidas. Además que se establezca que es el pueblo el que va a elegir a 3 candidatos, suficiente para 3 ideologías que más o menos puedan haber en Guatemala. Luis Prieto, no a las elecciones, Gina Montiel, y que piensen en toda la corrupción. Mario Enrique, no más de los mismos. Jorge Noguera, no, de una vez salgamos de este problema. Win Jiménez, no soy jurista, pero no es lo correcto. Esto es parte de la participación que nosotros tenemos en las redes sociales. Vemos una participación bastante dividida. Algunas personas solicitan incluso que se eliminen las elecciones generales, otros dicen que no, que se deben de continuar en la fecha preestablecida, y otras personas consideran que es necesaria que éstas se pospongan, pero que se tiene que dar antes la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Carmen, seguimos con usted. Gracias, Carolina. Licenciado Comparini, sobre estos riesgos que inclusive también el CACIF mencionaba el día de ayer ante un eventual vacío de poder, porque usted mencionaba, bueno, posponerlas ¿para cuándo? Porque efectivamente la Constitución política reclama
bueno, más bien la Constitución Política dice Ordena. que el periodo presidencial es de 4 años y que termina justamente en enero. Se tiene que hacer ese traspaso de poder. Y del día específico, 14 Y eso no de se enero. puede cambiar. Es decir, después del 14 de enero, ninguna de las decisiones o documentos que pudiera firmar el presidente serían legales, con lo cual nos encontraríamos ante un vacío de poder que nos plantea, yo creo, más riesgos que oportunidades. ¿Qué opinas sobre esto y además sobre la posibilidad de que algunas reformas, si eventualmente hubieran reformas a la ley electoral, pudieran aplicarse en este proceso y otras postergarse? Mire, de entrada, legalmente no es viable hacer la reforma, salvo que lo hiciéramos como dice Roberto, ¿verdad? Un día el Congreso legisla, otro día la Corte da su dictamen favorable y al día siguiente publicamos. Pero, ¿qué reformaríamos? Porque el problema es que no podemos reformar, por ejemplo, la fecha en que el presidente se va. Y le aseguro que ahí sí va a renunciar Otto Pérez, porque si no delinque. Él tiene que salir del poder el 14 a las 14, como diría un ex candidato. Y entonces nos vamos a quedarnos en un vacío de poder. ¿Quién va a gobernar? Los 60.000, siendo mucho lo que digo, que llegan al parque todos los sábados. Y están de acuerdo los 60.000 entre ellos. No, llegaríamos a una anarquía Se ha terrible. mencionado incluso que podría suspenderse o no llevarse a cabo, por decir algo, la elección presidencial y únicamente hacer elecciones para elegir diputados y alcaldes. Jurídicamente esto No, es inviable, posible, totalmente inviable. pero además Sí. políticamente es absolutamente incorrecto ante todo. también. Mire, lo del 14 a las 14, que a mí me encanta que hayan quedado esas frases que se vuelven para toda la vida, eso no se puede cambiar. No se discute, eso es un mandato constitucional, ¿verdad? El peligro está en que la gente ya lo empieza a mencionar. A las personas no les importa el Estado de Derecho, lo que no quieren es que siga gobernando la misma clase política con el mismo sistema, porque de verdad, si no aprovechamos la coyuntura para hacer los cambios y que entre en vigencia lo que puede entrar, pasar la fecha para noviembre y diciembre, de verdad vamos a elegir un presidente que, como bien decía licenciado Cosparini y Oscar, el 14 de enero, no a las 14, a las 15 vamos a estar en la calle los que tenemos la solvencia de no haber sido candidatos, porque no estamos de acuerdo con el sistema. Yo no puedo ser candidato a presidente en un sistema que critico, ni puedo ser candidato a diputado si me opongo a la reelección. Entonces tenemos la solvencia moral para estar exigiendo aquí que todo eso no se dé. Y es que realmente la población está cansada y si no lo hacemos, si no cambiamos la ley electoral, las personas van a empezar a pedir un golpe de Estado. Si ese es un tema que esta generación no sabe lo que nos costó entrar al sistema democrático, no sabe lo que costó llegar a la constituyente del 85 y ahí llegaron a un tema que no les importa, cuando todos los días son capturados por corrupción, cuando todos los días van a la cárcel y que no venga nadie sentenciado, solo venga el proceso, pero son cientos y cientos de funcionarios de todo nivel que cada olla que se destapa está llena de corrupción y eso es lo que las personas ya se cansaron y de verdad ven a un tribunal que no tiene la capacidad de hacerlo, de controlar a los partidos y perdón que quieren insistir en eso, no tiene este tribunal, por muy bien intencionado que esté, no ha tenido la capacidad ni siquiera de ponerse de acuerdo con la plataforma de la Universidad de San Carlos y presentar una sola propuesta. Aunque ha sido también bastante complicado para este Tribunal Supremo Electoral, no lo estoy justificando, únicamente voy a decir cuestiones reales. Acaban de tomar posesión de sus cargos. En este país no hay personas especializadas en derecho electoral y el licenciado no me dejará mentir, tal vez son muy pocos y contados con los dedos de una mano. Cuando ellos recién asumen sus funciones, se despide la mayor parte de los cuadros medios de la institución, con lo cual están estrenando personal, no tienen el background o la experiencia de procesos electorales anteriores. Por si eso fuera poco, se enfrentan a una coyuntura muy compleja en la cual tienen que lidiar entre organización de la administración y la logística del proceso y elaborar una propuesta de reformas a la ley electoral y fortalecer la labor fiscalizadora de la inspección del Tribunal Supremo. Es decir, ¿cómo lidiar con ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo ve usted? Mire, Carmen, yo pienso que cuando alguien se postula para un puesto y lo gana, es porque está preparado para ejercerlo.
todo lo demás es una irresponsabilidad absoluta. Pero usted recuerde que también los partidos dice, políticos tienen que ver en esas personas que finalmente llegan a las magistraturas, porque son ellos los que los ponen. Supuestamente no, porque el Congreso recibe un grupo limitado para elegir. Supuestamente, pero ¿quién los elige? Los partidos. Que elige a los mejores. Ahora, usted me dice, es que despidieron a la mitad del personal. Bueno, ¿qué queremos? Somos un país re difícil de gobernar. Queremos que sigan los mismos. Porque entonces los vicios del tribunal van a seguir siendo los mismos. De hecho, o sea, hay que renovar al personal, pero llega sin experiencia, como usted. De hecho, los que no han podido despedir, que son los delegados departamentales, son los que siguen mafiando de ver a las asambleas municipales y departamentales. Ahora, que las hacen a puertas cerradas, a escondidas, etcétera, etcétera. Pero, licenciado, los partidos políticos tienen responsabilidad en los magistrados. Ahora, en la situación actual del tribunal. No me va a dejar mentir, no estoy acusando, y sabe que los partidos políticos finalmente son los que ponen a los magistrados. Yo creo que esos magistrados sí tienen capacidad. No, mi ataque no es por su incapacidad, al contrario, los hemos respaldado en todo lo que han tratado de hacer. Lo que ya no hubo fue el valor de dar el segundo paso. Suspendieron a todos los partidos políticos por estar haciendo campaña anticipada. Hubo una segunda suspensión a varios partidos políticos porque continuaban. La tercera era una suspensión total, que ya no se atrevieron a hacerla. Hay una cancelación de los partidos políticos, que era lo que tocaba, y entonces no se creó el precedente. No tienen los medios para poder fiscalizar, y entonces vemos que los partidos políticos se gastaron esos 50 y pico millones de quetzales desde la campaña anticipada y no hay ninguna sanción, ni tampoco los detienen en su propaganda. Es más, son probablemente los únicos que tienen acceso a los medios de comunicación para poder seguir con la propaganda. El tema clientelar, o sea, se repartió como partido de gobierno la bolsa, el bono y todo, y no hay nadie en la cárcel por eso, no hay ni siquiera un candidato sin finiquito por haber hecho eso. Se queja el Contralor en un medio de comunicación que a través de un amparo lo obligan a darle el finiquito a los candidatos. Es decir, el sistema no funciona. Y no es un tema de capacidad, porque creo que sí tienen la capacidad los magistrados en este momento. Yo creo que sí fue una buena elección, pero no tienen los medios en el tribunal, no tienen una ley que realmente los respalde. No hay el personal capacitado con experiencia idóneo para cambiar a los delegados departamentales, que es la parte que no cambió y donde se sigue dando todo el problema, pero sobre todo, con todo respeto, se convirtió en una competencia desleal por 3 años de campaña anticipada y por no tener el valor de llegar a esa suspensión definitiva de ciertos partidos políticos que no que también tendría efectos políticos, claro, en la cancelación eventual. Es un tema complicado, lastimosamente. Yo sé que da muchísimo para hablar. Solo quisiera hacerle una última observación. Rápidamente, por favor. Y es la siguiente. Todos los guatemaltecos hemos visto lo que hacen los partidos mayoritarios. ¿Por qué votamos por ellos? No votemos por ellos. Busquemos otras alternativas. Si no, ya es nuestra responsabilidad que el sistema siga como está. Muy bien, buen punto, Con ese mensaje licenciado. nos quedamos. Muy bien, cierre. muchísimas gracias a ambos, licenciado Comparini y licenciado Alejos. Nos vamos a un pequeño corte, pero volvemos con más aquí en A las 7 AM. No se vaya.